para el transporte público en Concepción del Uruguay. Un tema ultra sensible, porque por supuesto tiene que ver nada más ni nada menos en cómo la gente va hasta su lugar de trabajo o las escuelas, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con el doctor Garay. Hola Martín, Juan Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola Hugo, buen día, un saludo para vos, todos los oyentes. Bueno, Como gracias. bien lo has dicho, un tema preocupante. Sí. Claramente nos ocupa y nos convoca, por un lado como gestión municipal y por otro lado también en este caso en el ámbito en el que me encuentro como Consejo Deliberante. A ver, eso es lo que te quería preguntar, Juan Martín. ¿Es el Consejo Deliberante el órgano que tiene que llamar a licitación? ¿Cómo es que participan ustedes en esta instancia? No es el Consejo Deliberante, el quien llama a licitación es el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal. Ajá. Es facultad y obligación del Departamento Ejecutivo Municipal. Lo que ha intervenido oportunamente el Consejo Deliberante es en la autorización para un gasto que tiene que ver con lo que se está abonando por parte del municipio para sostener este servicio actualmente, que tiene que ver con 16 millones de pesos mensuales, a la espera para sostener lo que estaba. Simplemente eso, para que los usuarios de Concepción del Uruguay puedan seguir teniendo este servicio. El que ya tiene por terminada la licitación original, por eso es que se llamó a licitación, y bueno, no se presentó nadie, ha quedado desierto y se va a hacer un segundo llamado que todavía no tiene fecha, pero es necesario hacer un segundo llamado para ver si hay empresas y personas interesadas en prestar el servicio. Claro, ahora Martín, 16 millones de pesos para sostener la estructura de que estaba, la cantidad de micros que estaba. Para que circule lo que está circulando hoy día de la forma en que lo está circulando y con los circuitos que tiene, que son 2 ramales. Esa licitación, ¿por qué terminó en este año, en el año que pasó, el 2025? Porque es una licitación que tuvo su origen en el año 2009-2010, es decir, se licitó en el 9 y se adjudicó en el 10. Donde en el de 2010 era por un ramal, en el 2012 se incorporó otro ramal con cabecera en el Hospital Urquiza y bueno, oportunamente en aquella oportunidad eran 15 unidades las que prestaban el servicio, con un corte de boleto de casi 6.500 pasajeros diarios. Eso se pudo hacer en aquel momento porque había subsidio de Nación que subsidiaba al usuario, es decir, al pasajero, que permitía que el costo del boleto fuese medianamente accesible, es decir, Claro. llegaba el subsidio a través de las empresas hacia los usuarios. De igual forma, como es hoy en Capital Federal, no así en el resto de las provincias, sino así en Concepción del Uruguay. Es decir, al asumir la intendencia el doctor Laburito, automáticamente Nación, con este nuevo esquema, con este presidente, decidió retirarse por completo de los subsidios al transporte público en las localidades que no sea Capital Federal. Así que al no haber subsidio de Nación, el diálogo fue simplemente con provincia, que hacía un aporte como subsidio también. Ese diálogo se sostuvo en una reconfiguración que pensaba hacerle la Secretaría de Transporte de la provincia, y luego en diálogos y charlas todo quedó en eso. Simplemente la provincia no aporta nada al sistema de transporte ya en Concepción de Uruguay, por lo que ante esta situación el municipio se tuvo que hacer cargo por completo. Ahora, Martín, ese por completo es los 16 millones que se está abonando mensualmente con autorización del Consejo desde terminada la licitación, vencida la licitación y ya con un nuevo llamado. Ese llamado quedó desierto, que incluía los múltiples pedidos de reclamos vecinales que tienen que ver con nuevos circuitos al lugar donde el colectivo hoy no llega. Sí, claro. Sí, es verdad, ahí se necesita mayor cantidad de micros y ampliar el recorrido. Y entendemos que esto es un negocio que le tiene que cerrar al de transportista, obviamente, ¿no? Sí, es una ecuación que tiene que ver con quien presta el servicio, con el corte de boleto que tiene que haber, porque esa es otra realidad. Es decir, entendemos que hay gente que sí o sí lo necesita, pero también entendemos que por ahí la ecuación no termina siendo óptima en términos de los usuarios. Es decir, no había tantos cortes, según nos comentaban, y lo que está verificado por sistema, tantos cortes de boleto que permitan sostener por sí mismo el servicio. Entonces yo creo que por ahí está pasando el hecho de que no se haya presentado nadie a la licitación. Ha quedado desierto y se va a hacer un nuevo llamado de licitación. Claro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que somos una ciudad, el servicio original que se había licitado en el 2009, adjudicado en el 2010, venció en este 2025 que pasó.
Hoy somos una ciudad de 86.000 habitantes, somos una ciudad que traspasa todavía las barreras de la autovía 14, somos una de las primeras ciudades que no solo llegó a la autovía, sino que ya la traspasó. Sí, sí. ¿Y dónde vive la ciudad? ¿Dónde vive la gente? ¿Dónde vivimos nosotros los 86.000 habitantes? Vivimos en una ciudad que tiene 58 barrios. Dentro de esos 58 barrios hay 66 conjuntos de vivienda del IAPB. Fíjese toda la cantidad de gente en donde vivimos. Claro. ¿Y dónde está distribuido todo eso? En los famosos 240 loteos históricos de la ciudad, de los cuales, que esta es la cuestión, los 87 últimos se dieron en, valga la redundancia, estos últimos 20 años, donde hizo que el crecimiento sea exponencialmente hacia el oeste por parte de la ciudad. Claro. De manera concomitante a la vigencia de esta licitación, que no se podía ampliar recorridos ni cambiar porque había un servicio que se sostenía mediante subsidios del gobierno nacional, algo que luego se cortó y bueno, hoy estamos en una complicación. Sí, sí, es complejo. La verdad que es más complejo de lo que uno cree porque es cierto, bueno, lo que estás diciendo, la ciudad creció hacia el oeste. Obviamente que el colectivo tendrá que recorrer más kilómetros por día, pero lo que necesita es que suban muchos pasajeros, si no, no te cierra la ecuación. Esto es simple. No cierra la ecuación. Y el subsidio que se otorga siempre es en función del usuario final, porque es que lo que permite que el usuario pague un boleto a un costo determinado. Aquí tenemos en Concepción, Uruguay, tres boletos, el secundario, el universitario y el de menores. Entonces, todas esas cuestiones hacen que eso esté subsidiado, que permita que el usuario tenga ese costo. Bueno, eso hoy lo está aportando únicamente el municipio. Claro, en un servicio que ya terminó, la licitación está fuera de vigencia. Lo que se hace es para sostener hasta tanto en este segundo llamado, que todavía no tiene fecha, se regularice y se presente a alguien. Claro. Que esperemos se presente a alguien, porque es necesario realmente. Y claro que sí que es necesario. Ahora, ¿de qué manera controlan, Martín, esto que vos decías recién? ¿Se paga subsidio de acuerdo al boleto cortado o controlado? ¿Cómo funciona eso? Se paga se está abonando de manera a las dos ramales y a las empresas que prestan el servicio, que están divididas en dos, se les hace el aporte de manera directa y eso va en relación al costo del boleto que se fija. Claro. Para el control de los recorridos y la cantidad de boletos, recuerden que finalizando la gestión anterior, en este caso yo que estuve a cargo de eso porque era secretario de gobierno, autoridad de transporte local, gestionamos la avenida a la ciudad de la SUBE, la tarjeta SUBE. Hoy no hay ticket físico, no hay papel en el medio, es todo digitalizado. Entonces se tiene pormenorizadamente los circuitos, los recorridos que hacen cada uno de los colectivos y la cantidad de boletos que se cortan, se dice así cortar, pero el hecho de que cada uno de los usuarios, entonces hay un pormenorizado detalle de cada uno de los usuarios. Entonces es ahí donde está mensurado esta situación, donde entendemos que la ecuación no le está cerrando a quienes estaban actualmente prestando el servicio, por eso que tampoco se presentan, pero bueno, ante esta situación sostienen hasta tanto haya el nuevo llamado a licitación, claro, que esperemos que así ocurra. Lamentablemente nosotros como municipios estamos muy solos, Nación y provincia se retiraron el 100% de eso y bueno, el municipio hoy tiene que hacer frente a esto ante la necesidad de los vecinos que vienen a golpear la puerta del municipio. Tal cual, obviamente. Ahora, así como Nación solamente le da subsidio a la capital federal, Paraná, el gobierno de Frigerio, ¿sostiene a Paraná o no le da a ninguno? No, es una discriminada incidencia respecto de lo que es el transporte en la provincia. En algunos lugares hay, en otros no. Nosotros somos uno de los que no tenemos, hay un retiro del 100% por parte de Nación y provincia. Solamente el municipio se está haciendo cargo, aportando 16 millones de pesos por mes en este tiempo, pero que habrá que ver con la licitación. Para entenderlo, ¿quiere decir que el gobierno provincial está subsidiando el transporte en algunas ciudades entrerrianas, pero a Concepción del Uruguay no? Entendemos que sí, porque los diálogos eran en ese sentido. Aquí en Concepción de Uruguay no hay nada acordado, no hay nada que se haya llegado, no hay nada. Entonces el municipio tiene un problema que implica que se tiene que prestar un servicio y tiene que salir al cruce de manera sola. Bueno, pero entonces, es injusto eso, porque ¿por qué el gobierno provincial a algunas le da y a otras no? O no le da a nadie o le da a todos. Es una lucha que te tiene que dar en el aspecto de ciudad, independientemente de los gobiernos de turno, no es una cuestión partidaria, es una cuestión de ciudad. Son las luchas de ciudad que tenemos que dar.
ya sea usted que hoy está en un programa y que no sé a quién votó ni a quién va a votar, o el oyente que no sé a quién votó ni a quién votar, ni nosotros. Es una cuestión de pelea de ciudad, lo que se pierde y lo que se gana como ciudad. ¿Qué cuestiones hemos perdido? Y hemos perdido esto. Hoy estamos muy solos en este sentido. Este es uno de los aspectos en los que estamos solos como ciudad, pero bueno, bien vale la pena mencionarlo. El municipio se hizo cargo exclusivamente sin el apoyo de nación y de provincia, como sí ocurre en otras jurisdicciones. Los uruguayenses ponemos 16 millones de pesos de nuestro dinero recaudado a través de los impuestos para que por lo menos estén circulando estos micros que no cumplen con todo el recorrido o no alcanzan a cubrir todo el recorrido que la gente necesita. Ahora, de todas maneras, Martín... Cubren lo que estaba oportunamente licitado, claro, que si bien ya venció la licitación, lo que se hace es sostener el servicio. Claro, Está claro que la necesidad de los vecinos va por otro carril porque lo hemos visto en innumerables situaciones donde incluso estando la licitación adjudicada solicitaban nuevos recorridos y esos recorridos nuevos no se podían implementar porque no tenían eran sin subsidio de nación y mucho menos de provincia, pero hoy ya el retiro es por completo, así que estamos huérfanos. Sí. Una de las alternativas de que se viene gestionando ante el gobierno de la provincia desde el inicio de esta gestión es un tren de cercanía. Usted dirá, pero hay lugares donde no llega el tren, por supuesto que no, pero lo que permitiría es coadyuvar a esta situación, es decir, un complemento más a la movilidad urbana de la ciudad, donde en un esquema lineal de 11 kilómetros, un sector oeste se conectaría con el centro de la ciudad de manera recíproca, del oeste al centro y del centro al oeste. ¿Esto es la solución definitiva? No, claro que no sería la solución, pero sería una forma de tener una movilidad alternativa que permita luego, con frecuencia de ómnibus, hacer alternancias hacia el norte y al sur o hacia el sur y al norte, ¿me explico? Vos decís que se tendría que poner en funcionamiento el tren que una la estación con, por ejemplo, allá barrio Hipódromo, como lo más... Exactamente, Palermo Chico, el histórico apeadero. El histórico apeadero que estaba en ese lugar. Nosotros el intendente puntualmente ha hecho gestiones ante el gobierno de la provincia para que lleguen aquí a Concepción del Uruguay uno de los 6 Materfer que se encuentran en la provincia de Entre Ríos, de los cuales 2 están refaccionados 0 kilómetros en Córdoba, a la espera de que el gobierno los pague y los retire. Entonces nosotros lo que estamos luchando es para que al menos uno de esos que quedaron en condiciones óptimas de 0 kilómetros puedan venir aquí, donde con un aporte aceptable, mínimo en términos de gasto, se puedan acondicionar estas vías y lo que está alrededor entre lo que es la estación del predio multieventos y el sector oeste de la ciudad, que permitiría tener esos 11 kilómetros lineales interconectados. Claro, Esto sí. que permitiría, no sería la solución definitiva, está claro que no, porque hay barrios hacia 150 y 192, no hay tren, pero permitiría tener una vinculación más, un complemento más donde después los otros vehículos, por caso en lo que es el colectivo, permitiría con nuevas paradas y nuevos recorridos hacer una vinculación de norte a sur y sur a norte, es decir, lo que haga todo factible que las personas de esta ciudad se puedan movilizar. Sí, sí, no, esto es así, estaba sacando cuenta, que la saco siempre, que suponte de que yo sea dueño de un colectivo, tengo que sacar la cuenta de cuántos kilómetros recorro por día, cuánto combustible gasto, cuánto tengo en sueldo, cuánto tengo en impuestos, seguros, etcétera, 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 y cuántos pasajeros necesito por día para cubrir todos esos gastos. Ergo, el pasaje va a costar 3.000 pesos por persona, una cosa que nadie te lo va a pagar. Esto es así, digamos, En valores ideales siempre nos hablaban en términos pero los costos siempre valían a valor dólar casi. Probablemente un boleto debería estar en valor de $1 si fuese en un contexto ideal. Eso aquí no ocurre, pero si lo comparamos con la capacidad que tendría uno de los Materfer, que vincularía el norte, el oeste con la ciudad, con el centro, el oeste con el centro y el centro con el oeste, pasando por el gran apeadero que habría que hacer. Apeadero es lugar de una parada. Entiendo. En el nodo que es el Hospital Urquiza, ahí en ese mismo nodo también confluyen las paradas de colectivos, es decir, podría hacer una gran intervinculación. Pero necesitamos que el gobierno de la provincia avance en esta gestión, que ya viene de manera continuada por parte del intendente, insistiendo ante la provincia para que uno de esos coches Materfer, que en Paraná figuran 6, de los cuales están operativamente 2, los otros 2 están, uno fuera de servicio y el otro está como muleto, pero eso funciona en lo que es la interconexión en Paraná y la zona de influencia.
Ahora bien, hay dos coches Materfer, puntualmente el 001 y el 002, que se encuentran en los talleres de la empresa Materfer, que está en Córdoba, y que están ya arreglados al 100%, están hechos a 0 kilómetros. Bueno, hay que Entonces, pelear, como vos decís. Hay que decir... para que al menos uno de esos venga para aquí. Claro. ¿Eso solucionaría el problema del transporte local? No, claramente no lo solucionaría, pero vendría a ayudar a que haya mayor frecuencia de interconexión, lo que con el complemento de los colectivos podría ser un atractivo también para que haya oferentes. No, pero es un algo más, todo suma, pero es como vos decís, esto es una pelea de ciudad, ¿no? Hay que ir y decirle al gobernador Frigerio, bueno, ya que no nos das... Hoy es Frigerio, antes era Bordey, y el que viene no sé quién va a ser, pero estas son peleas de ciudad que hay que dar. A nosotros, como a usted le interesa la ciudad, no le importa quién es el que gobierna de turno, y eso es lo que hay que hacer. Si logramos correr ese velo de quién esté de turno y nos enfocamos en las cuestiones puntuales de la ciudad, ahí vamos a avanzar, ahí vamos a hacer el despegue. Perfecto, si Martín. No, nos quedamos en la discusión chica. Entonces, la apertura o el llamado a licitación implica que hay que cumplir plazos de proceso, digamos. Exactamente. Habiéndose llamado por primera vez, haciéndose el primer llamado de licitación y quedando desierto, hay que complementar un plazo para poder llamar nuevamente, hacer un nuevo llamado de licitación que se denomina segundo llamado. Esperemos que esto se hace público, esto no queda escondido, digo, esto es necesario que se conozca, porque es necesario que quienes tengan interés del lugar que sean, se presenten aquí en Concepción. Se han hecho diálogos con algunos prestadores de otros municipios, de otras ciudades, por caso gente como la que está hoy operando en Paraná, que es de Misiones, y algunos no se mostraban interesados. Pero es necesario hacer conocer esto para que cuando llegado el momento se haga el segundo llamado de licitación, esperemos que haya oferentes. Eso permitiría poder ir avanzando en este sentido. Mientras eso no ocurre, el municipio se hizo cargo íntegramente, aportando 16 millones de pesos por mes para el sostenimiento de lo que está, que claramente falta, pero es lo que está. Al menos no nos quedamos sin nada, estamos con algo sosteniéndolo. Ante el retiro 100%, como dije, de nación y de provincia. Sí, claro, tal cual. Sí. Porque si no vamos rumbo a tener que tener los uruguayenses su propia empresa de colectivos, con choferes y colectivos que pertenezcan al municipio, y no es la idea, no es lo ideal. Y digamos, ocurre que está bien la solución, dice, ¿por qué el municipio no compra colectivo y no pone choferes porque tiene gente? Y si pasa que no es que cualquier persona puede estar al frente de un colectivo, tiene que tener carnet de profesional. Pero... Hay que armar un plantel y hay que contratar gente, es decir, incrementar el Estado en ese sentido. Ahí está el punto. Yo creo que eso, el sacar el carnet es lo de menos, Juan Martín. El tema es que asumís otro costo operativo para las arcas de la municipalidad. Digamos. Exactamente, por eso tiene que ser personal calificado, es decir, no es tan simple, pero bueno, en ese sentido se implicaría otro costo más. Es decir, ¿hasta cuándo? El municipio, reitero, olvidémonos de las cuestiones partidarias, no hago esa bandería, no entro en esa chicana. Digo, estamos cada vez más solos y nos tenemos que hacer cargo de muchas cuestiones. El transporte es uno de ellos. Nación y provincia se retiraron en un 100%, la municipalidad se encuentra sola. Y lo que tiene que entender la gente de Concepción del Uruguay también es que nosotros, ciudadanos, municipalidad de Concepción del Uruguay, independientemente, como vos decís, de quién esté como intendente, nos hacemos cargo de cosas que otros municipios vecinos no se hacen cargo. Por ejemplo, nosotros tenemos, qué sé yo, desde una escuelita de jardín de infantes hasta comedores comunitarios, centros de salud y un montón de cosas que la pagamos con plata nuestra, y ciudades vecinas no tienen esos costos, por ejemplo. No tienen esos costos, hay personas que ayudan en ese sentido y bueno, es decir, aquí el servicio pues digo un ejemplo y tomo lo que mencionás. El ejemplo, hay una directiva emanada del Ministerio de Salud de la provincia donde el servicio de emergencia en la ciudad de Colón se hace íntegramente de cargo de la provincia. Sin embargo, aquí no. Tenemos que nosotros hacer un llamado de licitación y convenir con las dos empresas que prestan el servicio en la calle. ¿Por qué tiene que hacerse el cargo el municipio de ese costo y por qué en otros municipios no? Entonces, o es para todos la cobija o es para todos el invierno. Si es necesario que sea para todos el invierno, bueno, asumimos todos el costo. Pero eso me parece sumamente injusto. Y digo un solo ejemplo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Martín, muchas gracias. Ojalá que se pueda resolver este tema del transporte público en la ciudad de Concepción del Uruguay. Sería novedoso el tema del tren, ¿no? Yo creo que es una de las alternativas. No es la solución, como vos dijiste, pero bueno, es una alternativa más. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, a disposición. Chao, hasta luego. El doctor Juan Martín Garay, entonces, concejal, pero explicándonos el tema del transporte público aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay. En este momento, supongo yo que debe haber gente que toma el colectivo.
que usa el transporte público. Y debe haber gente que dice, che, si pasara más cerca de mi casa, yo tomo el colectivo. Total. Pero no pasa. Bueno, para que pase el colectivo, al dueño del colectivo le tiene que rendir en la ecuación. Y si no lo va a hacer gratis. Y sí, yo está bien, agrando el recorrido, macanudo, hago más kilómetros por día, pero tengo que tener más pasajeros para que me cierre, cosa que a fin de mes, cuando haga las cuentas, puedo pagarle a los empleados, puedo pagar los impuestos y me queda algo de guita que es mi sueldo, que soy el dueño de la empresa. No es mucho, no hay que ser muy inteligente para eso, ¿no? Pero bueno, existe la alternativa del tren. Se ubican, ¿no? ¿Cómo sería? Sería un tren de pasajeros interno. Sí. Que sería, la cabecera estaría allá en el, ¿cómo dijo? El barrio Palermo Chico. Palermo Chico. Y pararía acá en la estación. Va bien. Y también pararía en la zona del Hospital Urquiza. En la zona del hospital. Que ahí de última alguien se puede tomar el colectivo hasta el 150, ponele. Exacto, ponele. Entonces, bueno, y va y viene todo el día. Estaría andando el tren, y trayendo y llevando y trayendo y llevando, uniendo el este con el oeste y viceversa. Y los colectivos juntando a la gente